Hay una ciudad en el planeta de la cual quizá no habíamos oído hablar nunca, no la conocíamos y de pronto, ahora, cada vez que se habla de esta ciudad, se nos ponen los pelitos de punta, ¿no? Y es Wuhan, en China. Y allá nos vamos, son las 9:05 de la noche, donde todo comenzó, donde esta pandemia arrancó allá por 2019. Nuevo brote, ¿qué está pasando? Más casos. ¿Qué sucede en esa ciudad? Está Brian González, periodista, y nos está atendiendo en este momento. ¿Cómo estás, Brian? Hola, Buen Brian. día. Buenas noches para vos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. 21 y algo, ¿no? Ahí en Wuhan, China. 21:06 ya en este momento. Perfecto. Brian, esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Testeos masivos? ¿Nuevo brote, se puede decir? Sí. Del sur de China, no en Wuhan específicamente, pero hubo contagios que llegaron a la ciudad de Wuhan, ¿no? En un principio fueron 7 contagios y por esa razón la ciudad de Wuhan comenzó testeos masivos a toda la población. Se hicieron más de 11 millones de testeos para ver cuál es la situación epidemiológica de la ciudad. Lo que sucedió no solamente fue en Wuhan, sino que en todo el país hubieron 15 provincias afectadas y más de 21 ciudades. En este momento, por ejemplo, en Wuhan, Beijing, Zhengzhou, Yangzhou, Nanjing, donde fue que comenzó este nuevo rebrote, la situación está mucho más controlada, obviamente porque China tiene la política de COVID-0, ¿no? Entonces hay que hacer muchos testeos, rastrear y focalizar las cuarentenas en los lugares donde haya contagios. Brian, antes de este nuevo alerta que se da ahí, ¿cómo era la vida en Wuhan? ¿Se había vuelto a una normalidad como si la pandemia no hubiese existido o se seguía muy rigurosamente el cuidado? La vida estaba totalmente normalizada, quizás la diferencia que se podía ver era usar barbijo todavía en lugares cerrados o en el transporte público, también en aviones y en el tren bala, por ejemplo, pero en su mayoría la vida estaba totalmente normalizada. Ah, ok, perfecto. ¿Y se habla de variantes, de nuevas cepas? Sí. ¿O no? Sí, en este momento se considera que esta es la cepa delta, así que es la segunda vez que hay un rebrote de cepa delta en China. El primero fue en la ciudad de Guangzhou, muy pegado a Hong Kong, y bueno, se vio que se tenía que controlar de la misma manera, era mucho más contagiosa, pero es la misma estrategia, ¿verdad? Sí. Testeos masivos, rastreo de los casos gracias a la Big Data, o sea, gracias a los celulares para ver la ubicación de los contactos estrechos, por ejemplo. Entonces, esa es la manera. ¿Qué pasó, Brian? O sea, ¿qué se dice? ¿Que la gente se relajó? ¿Que la sociedad en esto que vos decís casi normal, excepto el barbijo en algunos lugares cerrados? ¿O fue el ingreso de turismo, de personas que venían de otro lado y que por allí trajeron un nuevo bicho, digamos? Bueno, este nuevo rebrote comenzó en la ciudad de Nanjing, en el aeropuerto internacional, y los primeros contagiados fueron los trabajadores de higiene del aeropuerto. Entonces, los contactos estrechos empezaron a expandirse hacia las ciudades cercanas y, por ejemplo, en este momento, una de las ciudades con más casos es Yangzhou, que es muy cercana, en la misma provincia. Luego lo que sucedió fue en otra provincia, en la provincia de Hunan, en un parque, un parque turístico, hubo un evento masivo con muchísimas personas y uno de los contagiados contagió a bastantes. Entonces esa fue la situación. Brian, ¿qué porcentaje de gente vacunada tiene China? Más o menos un porcentaje. ¿Cuál es? ¿Cuántas personas? Bueno, en China se cuentan la cantidad de dosis aplicadas hasta el momento. Un porcentaje exacto de vacunación no se tiene, pero la cantidad de dosis de vacunas que se dieron fueron 1.700 millones. Hay que tener en cuenta que China tiene una población de 1.400 millones de habitantes, entonces si se toma esos dos dosis para tener un esquema de vacunación completo, se puede decir que ya sea aproximadamente un 50% de la vacunación, pero con el tema de la variante Delta y viendo la cantidad de población que tiene China, se dice que tiene que tener un 83% de la población vacunada para poder ser la inmunidad de rebaño.
¿Hubo también combinación de vacunas, como puede ver acá, está viendo acá, en ese sentido? ¿Se realizaron combinaciones de vacunas? ¿Sí? Se está tratando el tema de la combinación de vacunas justamente porque los primeros vacunados en China fueron hace un año. Claro. China tiene sus propias vacunas, entonces se tiene que saber que a partir de los 6 meses la inmunidad baja. Entonces la idea que se está haciendo ahora con la importación de vacunas Pfizer es, uno tiene las 2 vacunas chinas y se da una vacuna Pfizer de refuerzo. Okay. ¿Cómo están viviendo hoy, Brian? Digo, a partir de todo esto, me decías, antes de este rebrote, una normalidad, como antes lo conocíamos, antes de la pandemia. Hoy, ¿cómo están viviendo? Bueno, hay muchas restricciones de circulación, básicamente, dependiendo la ciudad y la provincia. En donde comenzó todo, en la provincia de Jiangsu, que les comentaba, que comenzó en el aeropuerto, es una provincia que en este momento no pasan los tren bala, por ejemplo, ¿no? O sea, no paran los tren balas en las ciudades de ahí. Entonces, eso es una de las situaciones. En otras ciudades lo que sucedió es que se pararon las clases presenciales y demás. ¿Y los comercios, la vida normal, digo, los bancos, la gente va a trabajar? ¿O las restricciones son horarias y de circulación? Hay justamente también gente trabajando en sus casas. Los comercios hay, obviamente en zonas complicadas hay comercios cerrados también, y por ejemplo hay ciudades como la ciudad de Chengzhou que están en cuarentena completa también. Entonces es un poco complejo la situación, dependiendo también de las ciudades en las que se encuentre uno. Ahí me respondiste una pregunta que te iba a hacer. Entonces, te iba a preguntar si asomaba la idea de un confinamiento total, como para darle un corte abrupto, fuerte a la expansión. Por el momento no, es focalizado en, por ejemplo, donde hay pocos casos, es focalizado en diferentes barrios, por ejemplo, pero en una ciudad que tiene muchos casos es toda la ciudad. O sea que, digamos, no, esto que decía Coco, no están asustados, digamos, creen que pueden manejarlo, porque acá la variante Delta ya llegó, pero hay preocupación. Hay cierta preocupación. Sí, hay cierta preocupación, pero lo que tiene China es que, por ejemplo, escuchan mucho las órdenes de las autoridades y tiene el tema de el rastreo y el testeo masivo, ¿no? O sea, como les contaba recién, más de 11 millones de testeos para testear a toda la ciudad de Wuhan. En la ciudad que comenzó esto se hicieron más de 3 rondas de testeos en 2 semanas. Entonces, por ejemplo, vemos ahora que en la ciudad de Nanjing, donde comenzó, ya no hay casos locales. Entonces, lo que tiene China es, si se siguen este proceso que ya se vio como exitoso, en 2 semanas se puede controlar los contagios. Brian, esa es la situación. ¿Y qué se ve, los contagiados, los nuevos? ¿Son adultos, son adolescentes, son niños? ¿Qué se observan con esta nueva variante? Son adultos. Y lo que sucede es que, como ya les contaba, que había mucha gente vacunada ya. Lo que sucedió es que el tema de la variante Delta dice que a los vacunados tienen un 100% de probabilidades de que no les afecte gravemente. Entonces, hay muchos asintomáticos y muchos con síntomas muy leves. Entonces, eso es la situación que se dio. Los primeros contagiados de esto, como fueron trabajadores de higiene, eran mujeres en su mayoría, la gente que trabajaba en el aeropuerto, mujeres de más de 40 años. Pero bueno, después luego se expandió y había un espectro mucho mayor. Bien, teniendo en cuenta esto, Brian, que vos estás diciendo, te iba a preguntar, ¿cómo es el ingreso de las personas que ingresan a China desde el exterior? Si tienen que hacer algún tipo de cuarentena y qué restricción hay, o si hay un cupo de ingreso diario de personas que pueden ingresar a China por los distintos aeropuertos. A ver, todos los aeropuertos, todos los vuelos que llegan, con la gente que llegue, todos pueden entrar, pero obviamente es muy estricto el control que hay, ¿no? Entonces, uno desde que sale de su país tiene que hacerse un PCR, que es el hisopado, más un test de anticuerpos para ver si había tenido el virus o si todavía lo tiene en el cuerpo, y luego les dan un código QR verde que podría llamarse como pasaporte sanitario, si le quiere decir de alguna manera, y una vez llegado a China tiene que hacer 14 días de cuarentena como mínimo, y dependiendo la ciudad también hay más días de cuarentena. Por ejemplo, en Beijing son 21 días de cuarentena más 7 días en observación, que uno lo que tiene que hacer es informar a
su comunidad donde vive o en el hotel donde esté quedando su temperatura todos los días, por ejemplo. Lo mismo pasa en Wuhan, que en realidad son 14 días de cuarentena obligatoria más 14 días de, puede ser cuarentena en tu propio domicilio, o si no tenés la posibilidad de estar en tu domicilio, tenés que ir a un hotel a hacerlo. Okay. Brian, la pandemia ha traído, bueno, terribles o catastróficos resultados a nivel económico en muchos países. ¿Cómo ha sido el caso de China? Bueno, se vio, está muy bien lo que decís, China en realidad fue el único país del G20 Sí. que creció en el año pasado. A ver, ¿cuál es la razón? China tiene un dicho en chino que dice, un dolor corto es mejor que un dolor largo. Entonces, para los chinos era muy importante el hecho de controlar rápidamente con muy estrictos y muy pesadas las restricciones, para que después en todo el año la vida esté normalizada y la economía esté lo mejor posible, ¿no? Claro. Entonces, en estos rebrotes, ¿cómo afecta también a la economía el hecho de tener que transportar, de cerrar algunas fábricas? Porque tenemos que ver que las fábricas son lugares donde la gente se congrega mucho, hay viene gente de otras provincias, hay que llevar, traer, etcétera, etcétera. Entonces, afecta obviamente a la economía, pero como dicen los chinos, prefiero estar controlando por 2 semanas el virus para después poder volver a la normalidad. Qué paradójico, ¿no? Que sea un país que creció cuando el mundo Claro. se ha derrumbado. Digo, inclusive las grandes potencias se vieron también afectadas, por Sí. más que les duela menos que a nosotros, pero qué paradójico, ¿no? Ayúdame, Brian. ¿Fue en Wuhan donde vimos hace poco que los chicos, el video que se viralizó de los chicos sacándose el barbijo en la escuela y tirándolo? ¿O fue Israel, me dicen, por la cucaracha? No fue en China, ¿verdad? No, en China todavía se sigue muy estricto en ese tema de tener que usar el barbijo en lugares cerrados. A ver, lo que sucedió, que lo veo yo también, es que, por ejemplo, en las universidades, como todos los alumnos ya están todos vacunados, todos los profesores ya están todos vacunados, y se manejan encerrados, o sea, una persona de afuera no puede entrar a la universidad porque quiere, o sea, no sucede eso. Las universidades son campus, entonces la gente está como si fuese antes del COVID, ¿no? O sea, gente sin barbijo, alumnos sin barbijo, uno va por la calle de la universidad y no ve a nadie con barbijo. Entonces es otro mundo, ¿no? Pero obviamente cuando hay un rebrote así de estas magnitudes, que la verdad que ha afectado a varias ciudades, la gente también dice, bueno, me pongo el barbijo de vuelta para, por las dudas, no contagiarme y no empeorar toda la situación de la ciudad. Ok, o sea, me parece para cerrar entonces sería, no están preocupados, lo tendrían controlado, ¿verdad, Brian? Por el momento estaba bajo control, siguiendo las órdenes y los procedimientos. Yo creo que en 2 semanas, 1 mes, ya estaría todo normalizado nuevamente. Bien. Brian, gracias por ser nuestros ojos en ese lugar del mundo. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Gracias, que estés muy bien. Chao, Brian, gracias.